voy a hablarles un tema que Jesús con mucha frecuencia invitó a sus discípulos a no tener miedo. Es el área del miedo. El miedo es una respuesta natural. Todos los seres humanos, de alguna manera u otra, debemos sentir miedo, como una respuesta natural de supervivencia. Es un estado de alerta. Nos prepara para enfrentar o para evitar el peligro o la amenaza. En Mateo capítulo 10, versículo 24 al 31, nuestro Señor Jesucristo habla acerca de este tema, lo que tiene que ver con el miedo, el susto, el pavor, el terror, el término que usted quiera usar o cómo usted concibe el miedo. Él prohíbe a todos sus discípulos a ser dominados por el miedo. Vamos a leer Mateo 10, 24 al 31. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis. Ese así que nos conecta con lo que dijo anteriormente, los versículos 24 y 25. No los temáis. Encontramos esta prohibición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis, vuelve a repetir el verbo, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. De nuevo repite la prohibición. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Amado Señor, pedimos por favor que nos ayudes a ser fieles, Señor, al exponer tu palabra con la máxima fidelidad posible, Señor. Y también prepara nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra. Y esa palabra sea implantada en nuestras vidas. Y esa palabra comience a darle forma a nuestro carácter y a nuestra calidad de vida como ciudadanos, como esposos, como esposas, como padres de familia, como hijos, como vecino y como un hombre cristiano, Señor. Padre amado, ante ti nos rendimos y con temor y temblor, como lo dijo en una ocasión el apóstol Pablo, nos acercamos a tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. 3 veces Jesús prohíbe tener miedo. No los temáis, versículo 26. No temáis, versículo 28. No temáis, versículo 31. Esa palabra que aparece aquí traducido como temor, fobeo. Fobeo en el griego del Nuevo Testamento. Les recuerdo, y a quien de pronto no ha escuchado esto,
La Biblia fue escrita en 3 idiomas originales. Los escritores, santos escritores, escribieron en hebreo, en arameo y en griego koiné. El griego que dominaba el mundo romano, aunque el imperio romano en ese entonces hablaban latín, el pueblo hablaba el griego, koiné. Y los documentos del Nuevo Testamento, todos se escribieron en el griego koiné, que era el griego del pueblo. Y acá el escritor Mateo usa fobeo y se traduce como temor. Y fobeo significa pánico que se apodera de una persona y la hace correr o escapar. También significa estar alarmado o alarmada, estar asustado o asustada, estar aterrado o aterrada, estar espantado, desmayado, intimado, también significa fobeo. Es interesante que una de las principales armas en manos del enemigo, de Satanás, es el miedo. Usa 2 armas muy poderosas. Una de ellas es el engaño. Presentar algo como verdad y no es verdad. El camuflaje, el disfraz, es uno de sus armas. Y el otro es el miedo. Hace que alguien obedezca por miedo. Todo sistema que apunte a la obediencia por miedo es satánico. Si usted en su hogar hace que le obedezcan por miedo, está bajo un sistema satánico. Asimismo, un estado, una escuela, un jefe, todo aquel que usa amedrentar y producir miedo en alguien y que ese alguien le obedezca, movido por el miedo, repito, es satánico. Y por eso Jesús con frecuencia dice, no temáis, no tengas miedo. El temor hacia Dios es otra cosa muy distinta. Mientras que todo sistema divino, inspirado en las Escrituras, hace que alguien obedezca por amor, porque ama, obedece, pero no por miedo. Es importante tomar esto en cuenta. El miedo tiene distintas matices, niveles, tipos, podemos decir así. Se ha clasificado como temor, eso es miedo, ansiedad. La ansiedad está motivada por el miedo. Hay un tipo de miedo allí y entonces la persona se siente ansioso. La aprehensión también es un tipo de miedo, el nerviosismo, la preocupación, la consternación, la inquietud, la cautela, la incertidumbre, el pavor, el terror, la fobia. Hay distintos tipos de fobia. Algunos le tienen fobia a las cucarachas, a las ranas, a los sapos, a los ratones, a las alturas. Bueno, tal vez haríamos una lista inmensa. Está dentro de esta clasificación. El miedo llega a controlar el sistema nervioso simpático y lo prepara para la emergencia, para obrar rápido, para obrar vigorosamente. Cuando el miedo
toca esta área del sistema nervioso, el corazón palpita de forma violenta, se acelera la respiración, las pupilas se agrandan y la digestión se detiene. Hay un bombeo de sustancias químicas en la sangre y lo prepara para algo. Jesús toca este tema del miedo. Es importante que tomemos en cuenta el contexto donde Jesús está hablando del miedo. Él le dijo a los discípulos, le acababa de decir, los voy a enviar a una misión y ustedes van a ir como ovejas en medio de lobos. Y allí entonces él habla de este tema del miedo. ¿Se acuerdan que en este contexto también Jesús habla de la misión y en esa misión habla de las persecuciones? Persecuciones religiosas, persecuciones por parte del Estado, persecuciones por parte de la misma familia, quien traiciona, y persecuciones por parte de la sociedad. Y usa el concepto de lobos, que representa una amenaza. Jesús, en este texto que nos disponemos a estudiar, da algunas razones para no tener miedo. Y es eso lo que vamos a revisar. Pero antes, deje su marca allí en Mateo y veamos qué nos dice la Biblia en Proverbios 29, 25. La Escritura nos habla muchísimo de este tema del miedo. Proverbios 29, 25. Dice así la palabra de Dios. Si no lo tiene, escuche por lo menos. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor o el miedo estrangula, paraliza, obstaculiza. Y por eso Jesús con frecuencia invita a no tener miedo. Es más, no es que invita, da la orden. Si usted se detiene un poquito en lo gramatical, el modo en que están los verbos son mandatos, o mejor dicho, prohibiciones. Y es un asunto que no tiene negociación. Regresamos a Mateo 10, 26. Así que no los temáis. Esta conjunción así que nos conecta con lo que dijo anteriormente. Y lo que acaba de decir anteriormente es, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Usted y yo, como personas cristianas, como personas que hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, como personas que hemos decidido ser discípulos de Cristo, no debemos tener miedo. El Señor nos motiva para no tener miedo y nos da una razón, es porque el discípulo debe imitar a Cristo, de acuerdo a los versículos 24 y 25. Y así lo entendieron los discípulos. En los primeros siglos lo entendieron así. Ante cada amenaza se llenaban de valor. Ante cada amenaza que parecía un peligro evidente, se llenaban de valor. Porque entendieron esto, que debemos imitar a Cristo. Miremos algunos ejemplos. Ejemplo en Hechos 4. En Hechos 4 encontramos a Pedro y Juan predicando el Evangelio y a la vez recibiendo amenazas. Algo que podía producirles miedo. Hechos 4:15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio
y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces le amenazaron y le soltaron. Generalmente el miedo responde a una amenaza, hermano. Cuando usted sienta miedo, inmediatamente detecte que hay. Se siente amenazado. Y esta gente fueron amenazados. Pero ellos no respondieron con miedo porque ellos entendieron algo. Hay un texto de acá de Hechos, no lo conseguí, donde ellos fueron apresados, golpeados y después de eso salieron gozosos porque se habían identificado con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otro caso en Hechos capítulo 7, todo el capítulo 7. Un hombre llamado Esteban también fue amenazado y él se llenó de valor y le hizo una excelente exposición presentando a Cristo con los textos del Antiguo Testamento. Y aunque este capítulo relata que a él lo mataron, pero no tuvo miedo. Fue el primer mártir de la iglesia, Esteban. A él lo mataron, pero no tuvo miedo. No hubo respuesta de miedo, porque él entendió claramente su identificación con Cristo. Y esto que Jesús dijo, que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor, ni los de la casa son más que el padre de familia. Y si con el padre de familia a él lo llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es importante que él usa, nuestro Señor Jesucristo, en los versículos, regresamos a Mateo 10, 24 y 25, él usa 3 figuras muy ricas, muy interesantes. La del discípulo maestro, la del siervo señor y la del padre de familia y los de su casa. Hay muchísimas anécdotas, historias. Si apelamos a la historia de la iglesia, muchísimas historias de hombres y mujeres que fueron amenazados, que no respondieron con miedo, aunque le quitaron la vida. Muchísimas historias. Miremos las 3 figuras. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro. Ahí encontramos la primera figura, la del discípulo, comparado con el maestro. Aquí Jesús se refiere especialmente a alguien que es un aprendiz. El discípulo es un aprendiz. Apela a lo que tiene que ver con el aprendizaje y el conocimiento. El discípulo no es más que su maestro en cuanto al conocimiento, porque es un aprendiz. Y siempre nosotros lo somos, hermanos. Importante que entendamos eso. Siempre estamos aprendiendo, siempre. Y necesitamos imitar a nuestro maestro en cuanto a la sabiduría y al conocimiento. Hay distintos textos que nos hablan de que Él es la estatura a alcanzar. Él es la meta a alcanzar. La estatura de un varón perfecto. Esto es Jesucristo. Efesios 4:13 menciona eso. Tenemos la otra figura, la del siervo Señor. Aquí se refiere a servicio, obediencia, sumisión. Imitar a nuestro Señor Jesucristo
en cuanto a la obediencia. Completamente sujeto al Padre. Hay algo que me encanta en la Biblia, hermanos. Me encanta de David, sobre todo, del rey David, que él todo lo consultaba a Dios. Hay varios relatos bíblicos que lo muestran. Él oraba y la oración era una consulta a Dios. Porque muchas veces tenemos la oración como pedir. Señor, dame esto, pero no tanto como, Señor, no sé qué hacer aquí. Señor, tengo este plan. ¿Qué me orientas tú? Esa es la idea de tenerlo a Él como Señor. Estoy dispuesto a obedecerte, Señor, pero no sé qué hacer en esta situación. Esa es la idea. Y cuando Jesús habla de esto, es en cuanto a la obediencia. Y la obediencia está muy conectada a la consulta. En este caso, al Dios de los cielos. Tenemos la otra figura, padre de familia y los de su casa. Aquí tiene mucho que ver la relación con padecimiento, porque fue lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de andar como Él anduvo. El que tiene esta esperanza anda como Él anduvo. Ser tratado como a Él lo trataron. En una ocasión el Señor Jesucristo dijo, si esto hicieron con el árbol verde, ¿cuánto no más se hará con el árbol seco? Les invito a revisar Filipenses. Filipenses, capítulo 3, versículo 10. El apóstol Pablo escribe estas palabras bien interesantes, como lo es toda la Biblia. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Conocer de verdad a Jesucristo y su poder requiere participar de sus padecimientos. A él lo llamaron Belcebú, dijo, ¿verdad? ¿Quién era Belcebú? Los judíos lo usaron contra Jesús. Y en una ocasión, especialmente las autoridades religiosas judías, dijeron que Jesús hacía milagros por el poder de Belcebú. Porque Belcebú hacía esos poderes en Jesucristo. Y así lo llamaron. Y aquí Jesús le dice a los discípulos, si al padre de familia lo llaman así, ¿cuánto no más a los de su casa? Belcebú era un dios pagano. Se conocía como el dios del estiércol o el dios de las moscas. También lo llegaron a entender los judíos como el dios de la caza. Y en una ocasión un rey judío consultó a ese dios pagano. Mandó a alguien a consultar cuando él estaba enfermo. Ocosías. En el tiempo que vivió Elías. Y Elías lo encara y le manda a decir al rey que iba a morir por haber dejado al Dios de la Biblia. Y haber ido a consultar a Belcebú. Lo encontramos en 2 de Reyes capítulo 1, versículos 2, 3 y 6, el caso de Ocosías. Lo cierto es que Jesús nos invita a emularlo, a imitarlo, y una respuesta contra el miedo, especialmente el miedo que viene infundido por ser cristiano. Porque el hecho de que usted y yo hayamos abrazado el Evangelio de Jesucristo, hay personas que quieren infundir miedo de alguna manera u otra en nuestras vidas a causa de la fe. Regresamos a Mateo 10, 26
Así que no los temáis, porque ahora usa otra conjunción, y esta conjunción apunta hacia adelante, hacia los textos que vienen hacia adelante. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde la azotea. Aquí da otra razón Jesús, por la cual usted y yo no debemos tener motivaciones de miedo, usted y yo. Y la otra razón que él da es que el enemigo no puede evitar la vindicación pública de los discípulos de Cristo. No pueden evitarlo. Usted y yo vamos a ser vindicados públicamente. Estos dos versículos, 26 y 27 de Mateo 10, tiene tres connotaciones. Uno de ellos es que un día Dios va a reivindicar a todo discípulo de Él y a toda la humanidad. Dios va a dar un pago público a todos los seres humanos. Dios enderezará todo. Todo se pondrá en manifiesto, sea bondad, sea verdad, sea maldad, sea falsedad. La maldad del mundo se expondrá, es lo que está diciendo aquí. Será público. La justicia de los creyentes se mostrará. Y por lo menos la Biblia menciona dos juicios públicos. Dos juicios públicos. Uno para las personas que decidieron rechazar a Jesucristo y se constituyeron como enemigos del Evangelio y tal vez enemigos suyos y tal vez le ataca a usted y aquellos que decidimos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Voy rápidamente a esos dos juicios, voy a mencionarlos rapidito. Uno está en Apocalipsis 20, si usted puede ir conmigo a ese texto. Apocalipsis capítulo 20. Se conoce como el juicio del gran trono blanco. Juan el apóstol, ya anciano, se calcula que tendría alrededor de 90 o 100 años de edad, escribe este libro conocido como Apocalipsis y dice esto. Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí habla de un juicio público para todas aquellas personas que murieron en sus pecados sin ser perdonados por el Salvador. Si usted sigue leyendo el resto de las Escrituras, habla de un castigo eterno, pero hay un juicio público para grandes y pequeños. Aquí no se refiere a estatura ni a edad, se refiere a poder político, económico, porque el mismo Apocalipsis los define a los grandes y define a los pequeños, los que eran esclavos como pequeños, los que eran pobres como pequeños, mendigos como pequeños. A eso se refiere, como grandes y pequeños. A ambos Dios los lleva a un juicio, pero este juicio es para aquellos enemigos del Evangelio o los que rechazaron al Salvador. Pero en Romanos 14 habla de otro juicio público también.
todo ser humano será llevado a un juicio público y nosotros seremos vindicados. Romanos capítulo 14. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este juicio se le llama el tribunal de Cristo, el bema de Cristo, o el bima de Cristo. La palabra griega que traduce tribunal es bima o bema. Tiene la idea de un estrado similar a el de las Olimpiadas. Entonces se coloca el que recibe la medalla de oro, el de plata y el de bronce. Una premiación ante un público. Esa es la idea de este texto. Una vindicación pública. Y Jesús dice, no tengan miedo. Por esa razón. No se llenen de temor por esa razón. Él da esta razón. Regresamos a Mateo. Mateo 10, 26 al 27. Esa es una de las connotaciones. Otra connotación que tiene esta frase. Así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os he al oído, proclamadlo desde las azoteas. La otra connotación que tiene es que no hay discípulo en secreto. A veces por el miedo, de pronto nadie sabe en su trabajo que usted es cristiano. Y tal vez ni en su familia que usted es cristiano. Porque tiene miedo. Tiene miedo de que se burlen. Y Jesús está diciendo acá, no. Conmigo no hay discípulo en secreto. ¿Eres discípulo o no? Pero ese de escondido, que lleva de pronto la Biblia a la universidad, pero la esconde en el bolso, que nadie se la vea. O no la lleva a ningún lado. Esta connotación nos los dan los textos paralelos donde Jesús usa esta frase. Jesús lo usa en Marcos y en Lucas, y donde las usa, tiene la idea de que no hay discípulo en secreto. Porque él dice que una ciudad en el pico de una montaña no se puede esconder. Él usa esta frase en ese contexto. En los textos paralelos. Y en los textos paralelos tiene la idea de que no te puedes esconder, hermano. Así que, adelante, sin miedo. Al fin y al cabo no te puedes esconder. En el mundo hay un espíritu. La gente que no tiene al Señor tiene un espíritu. Jesús lo llamó el espíritu del mundo y Él sabe que usted es cristiano. Porque en usted está otro espíritu, que es el Espíritu Santo. Cuando dos cristianos nos encontramos, aunque no nos conocemos, algo nos dice, esta persona es cristiana. Usted se lo ha encontrado, ¿verdad? De pronto viajando, se nos sienta alguien al lado, o en un terminal, nos encontramos con otro hermano en la fe. No le vemos Biblia, pero dentro de nosotros el Espíritu Santo da testimonio de que Él es cristiano. Así también el espíritu del mundo. No te puedes esconder, hermano. Otra de las connotaciones que tiene esta frase es que no hay secretos. Jesús, había una frase que se usaba en la época, lo usaban los rabinos, con sus discípulos. Colocaban el discípulo en una azotea para dar un anuncio de connotación religiosa. Y el discípulo no tenía una clara idea y el rabino se le colocaba en la oreja y le susurraba. Y mientras le susurraba, él lo decía en alta voz.
Eso es la frase que usa Jesús aquí. Pero tiene la idea de que no hay secreto. En el Evangelio no hay secretos, hermanos. Nuestras enseñanzas, nuestras doctrinas, incluso las colocamos en las redes. Si usted llega a un grupo religioso, llámese iglesia, lo que se llame, y le dicen, no lo digas. Invita a otro, pero no digas lo que hacemos nosotros. No digas lo que enseñamos nosotros. Salga de allí. Corra de allí. Es una secta. Dentro del pueblo evangélico se ha enquistado un grupo que hace eso. Se conoce como el G12. Invitan a un encuentro o a un reencuentro o a un postencuentro, pero te dicen, no digas lo que te enseñamos aquí. Invita a otro, pero no le digas. ¿Qué fue lo que aprendiste aquí? No, va en contra de lo que Jesús está enseñando. De acuerdo al contexto de este texto, Jesús nos invita a no tener miedo porque al fin y al cabo Él nos va a vindicar. Hay una tercera razón. Versículo 28, Mateo 10. Mateo 10, 28. Y no temáis. Aquí es la segunda vez que Jesús dice, no tengan miedo, no tengan pavor, no tengan terror. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Nos habla de dos tipos de temor aquí en este versículo. Uno nos dice, no tengan miedo. Y en otro dice, el otro dice, sí, teman. Prohíbe uno y el otro lo ordena, lo manda. Prohíbe temer al ser humano, a otra persona, a lo que él diga o a lo que él le haga, a sus amenazas, a la posible destrucción que nos puede hacer. Y nos manda temerle a Dios. ¿Por qué no temer o tenerle pavor o terror a otro humano, aunque se presente como un lobo? Porque lo máximo que pueden hacernos es quitarnos la vida física. Y es un daño temporal, lo que dice Jesús. El daño que nos pueden hacer es temporal. Lo máximo es quitarnos la vida física. Y Jesús manda temer a Dios. En el mismo versículo 28, temed más bien a aquel que puede destruir el alma. Este no es Satanás, sino es Dios mismo. El alma y el cuerpo en el infierno. Aquí este verbo temor hacia Dios no es miedo. No es miedo. No es terror a Dios. Porque eso no está en toda la Biblia. Todas las escrituras no enseñan eso. Sino tiene la idea de un asombro. Tiene la idea de una veneración. Tiene la idea de una reverencia. Esa es la idea que da las escrituras en cuanto a Dios. Tiene la idea de tener una conciencia permanente, de estar bajo la observación del Creador las 24 horas del día. Y que Él conoce la intención y los pensamientos más íntimos. Eso es temor a Dios. ¿Cómo temer a Dios?
En una ocasión escribió el salmista diciendo, les voy a enseñar temer a Dios. Miremos Salmos 34. Hay algunas prácticas que nos enseña temer a Dios. Y cuando dejamos de hacerla, comenzamos a perder el temor a Dios. Tal vez amerita una exégesis aparte. Indagar, profundizar lo que es el temor a Dios y cómo desarrollar el temor a Dios en nuestras vidas. Salmos 34, versículo 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Usted tiene una altísima seguridad y yo también, si tememos a Dios. No en los Doberman que metamos al patio de la casa y electrifiquemos las paredes. Y no sé, otras formas de seguridad en la cual nos agarramos para dormir seguro. Si no, no puedo dormir. No. El temor del Señor genera seguridad. Porque Él dice que el ángel de Jehová acampa, coloca un campamento militar, en la idea hebrea, alrededor de nuestras vidas. Y si a usted lo van a robar, o a mí también, y Dios lo va a permitir, hagamos lo que hagamos, Él lo permite. Por tanto, estemos tranquilos. Aquí nos habla del temor. Volteamos la página y en el versículo 11 dice, venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Este salmo lo he estudiado en otras ocasiones, es un salmo muy rico. Es un salmo que tiene que ver con la paternidad de Dios. Dios como papá, un papá tierno, un papá seguro. Este salmo tiene que ver con eso. David había sido rechazado por su padre y en medio de su rechazo escribe este salmo. Y les repito, es un salmo muy rico, altamente sustancioso. Y él dice esto, venid hijo. Es como hasta el versículo 10 está la pluma de David como escritor, no como Dios. No es como que Dios está hablando, sino que nos está invitando a conocer a Papá Dios. Pero al versículo 11 es como si Dios comenzara a hablar. Y dice, hijos, vengan, acérquense. Y dice, el temor de Jehová os enseñaré. El temor de Dios se aprende, hermanos. Se aprende. Pero también se desaprende. Tal vez hace unos años usted temía más a Dios que ahora, porque lo desaprendió. ¿Quién es el hombre que desea vida? Que desea muchos días para ver el bien. Guarda tu lengua del mal. Tiene que ver con una práctica el temor de Dios. Hay cosas que hay que hacer. Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien. Busca la paz y síguela. Y hay otros numerosos textos que nos hablan del temor de Dios. Regresamos a Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir. Este verbo también es interesante. Destruir. La idea griega no da la idea de una aniquilación. No es la idea.
Destruir no es aniquilar, no es extinguir, sino tiene la idea de una gran pérdida y una gran ruina. Tiene que ver con un castigo eterno. Entre muchos teólogos se debate la existencia o no del infierno. Si usted se mete al internet, hay muchos debates. Jesús habló muchísimo de la existencia de un lugar de castigo. Y él dice, teman a ese que no es, su castigo no es temporal. Porque alguien nos quita la vida y eso es temporal. Pero la Biblia nos enseña que tenemos vida después de esta vida. Por eso dice, teman a Él que puede castigarte después de esta vida. Mateo 5:46, 25:46, disculpen. Dice así, e irán estos al castigo eterno, Jesús está hablando aquí, y los justos a la vida eterna. No es aniquilación entonces la destrucción, sino un castigo eterno. Pablo escribe 2 Tesalonicenses y menciona esta idea del castigo eterno. 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El Señor entonces, Jesucristo nos habla de que una de las razones por la cual no tener miedo es por causa de la veneración al Dios del cielo, de mi temor al Dios del cielo, de mi asombro, de mi reverencia al Dios del cielo. Hay muchísimas historias, anécdotas de personas que no temieron la muerte física por su reverencia, veneración al Dios del cielo. Esteban, uno de ellos, no tuvo temor. Él sabía que lo iban a matar. Sin embargo, abrió su boca y hizo una magistral exposición del Evangelio en Hechos capítulo 7. En época de Nerón, uno de los emperadores más implacables en tiempos del Nuevo Testamento, Pedro escribe su primera carta cuando Nerón era el rey del Imperio Romano. En esa época, él había creado como una forma de atletismo, unas luchas, y lo presentaba en el Coliseo romano. Y los luchadores que formaban parte, bueno, de esa actividad la mayoría de ellos eran soldados, eran militares, y los mejores militares. En una ocasión se cuenta que Nerón se enteró que algunos de ellos se habían convertido a Jesucristo. Y le dio la orden a Vespasiano, general, de que los asesinara. Estaban en la zona de las Galias, actual Francia. A finales de un invierno, allí estaba acampado el ejército de estos luchadores. Cuando le llegó la noticia a Vespasiano, estaba finalizando el invierno. Y Vespasiano algunos de ellos eran buenos amigos de él, y quería salvarles la vida. Y les dijo que les daba la noche, o les daba ese día, para que renunciaran a su fe, los cuales se negaron. Los mandó a desnudarse y pasar la noche sobre el hielo.
de un lago que estaba congelado. Y ellos pasaron la noche cantando un himno. Un himno que se lo habían aprendido como luchadores, como militares, especialmente como luchadores, donde ellos le cantaban al rey, que le iban a dar la victoria al rey, y si la corona era para el rey, pero le cambiaron la letra. El mismo himno, pero que la victoria era para Jesús, el Salvador, y la corona para él. Pasaron la noche cantando, dice la historia, la anécdota. Casi en el amanecer, casi no se escuchaban sus voces. Uno de ellos abandonó, eran 40 hermanos, uno de ellos lo abandonó y se dirigió a donde estaba Vespasiano y le dijo que él no podía sostener su fe. Los otros cantaban, que eran 39, decían, somos 39, que ofrecemos nuestra victoria a ti, Jesús, y nuestras coronas a ti. Cuenta esta historia que Vespasiano, escuchándolos cantar y que el otro había abandonado y se le acercó a él, se despojó de su ropa militar y también del resto de su ropa, y en la orden que él había dado a ellos que estuviesen desnudos, él también se desnudó y se acercó hasta ellos y les dijo, somos 40 también, somos 40 luchadores, pero dispuestos a dar sus vidas. No temieron a quien podía destruir la vida física, porque esta es temporal. Y hay muchísimas historias así, de personas que ante la amenaza de perder su vida física, no se rajaron, dicen en criollo. Hay una historia de una iglesia clandestina que funcionaba en una casa así como funcionan las células. Y en un estado donde se prohíbe predicar el evangelio, llegaron unos oficiales a ese lugar y le pidieron a los integrantes de la iglesia que les perdonaban la vida si escupían la Biblia. Tomaron una Biblia y algunos se fueron acercando a la Biblia. Se cuenta esta historia o esta anécdota que una dama lloró, le dijo al Señor que la perdonara. Perdóname, Señor. Y le puso la saliva en la Biblia y le perdonaron la vida. Y vino otro y así otro, hasta que una jovencita de unos 14 años también se acercó a la Biblia, también lloró, pero limpió la Biblia. En eso recibió un disparo. Así hay muchos que no temen la muerte, tomando en cuenta esto que Jesús dijo. No temáis, porque solo te pueden quitar. Lo máximo que te pueden quitar es la vida. Pero teme aquel que sí puede destruir una persona en el infierno. Porque no solamente el cuerpo, sino también el alma. Hay otra razón que da el Señor Jesucristo para no tener miedo. Motivos de no tener miedo, terror, pavor. Versículos, regresamos a Mateo 10, 29 al 31. Encontramos otra razón. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues, aun cuando vuestros cabellos están todos contados. Así que, no temáis. Así que, conecta lo anterior. No teman por eso que le acabo de decir. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Nos habla de unos pajarillos o gorriones. Era la vida más barata que se vendía en el mercado. La de los pajarillos o gorriones. Dice Jesús que valían
2 de ellos valían 1/4. Era la moneda más pequeña que circulaba en el Imperio Romano. Se consideraba 1/4 valía 1/16 parte de 1 denario. Y 1 denario era lo que ganaba cualquier persona en un día. Un soldado ganaba 1 denario. Un jornalero ganaba 1 denario en un día. El salario de un día. ¿Cuánto gana una persona en un día? Aquí en Venezuela. Bueno, la 16ª parte era 1/4. Y con eso se compraban dos pajarillos. Jesús dijo eso. Es decir, era un animalito que no tenía valor. No tenía valor alguno. Se servían 2 gorriones o 2 de estos pajarillos asados como una comida barata para picar. Así como cuando usted va a una fiesta y le sirven unos pequeñitos, muy chiquiticos. Uno de ellos era como un gorrión. Y que tal vez usted por $1 adquiere muchos de ellos, ¿verdad? Y Jesús está diciendo eso. Eso es lo que vale un pajarillo. Un gorrioncito. ¿Pero qué dice el Señor aquí? ¿No se venden 2 pajarillos por 1/4? Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Hay una discusión interesante entre los gramáticos griegos. Es que algunos dicen que esta palabra que se tradujo como cae, en griego significa un salto, un brinquito. Es como que el pajarito hace esto. Cada saltico lo hace por la voluntad del Padre. Él tiene cuidado, mucho cuidado de estos animalitos que no tienen valor alguno, de acuerdo a esta cultura. Y él termina diciendo ¿qué? Pues aún vuestros cabellos están todos contados, también dice. ¿Cuántos cabellos tiene usted? El Señor los cuenta, Él los tiene contaditos. Y a algunos se nos cae todos los días. A mí se me cae todos los días. Y el Señor lleva la cuenta. El conocimiento que el Señor tiene de usted y mío es completamente detallado. Y Él dice por eso, no tengan miedo. No tengan miedo. Tengo el control del universo. No tengan miedo. Tengo el cuidado suyo. Es lo que nos está diciendo el Señor. No tengan miedo. Hay muchas noticias aterradoras, ¿verdad? Da miedo tal vez ver el internet o las noticias aterradoras. Hay muchísimos motivos que nos pueden tener asustados, aterrados, espantados. Pero el Señor le dice a usted y a mí, no tengan miedo. Y nos da algunas razones. Ahí tenemos las razones. Uno de ellos es que los daños que usted y yo podamos recibir son temporales. Cualquier daño que podamos recibir. Y otro de ellos es que usted vale mucho. Yo también. Valimos muchísimo ante el Padre Celestial.